Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente miércoles de Dialoguemos, ya listos para llevarles esta nueva entrega de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. Bienvenido, Fidel. Buen miércoles. Gracias, Darcy. Bienvenidos, amigos. Hoy en el diálogo que vamos a estar desarrollando queremos tocar un tema muy de actualidad en este momento, y es que queremos analizar cómo está la crisis venezolana en el contexto de los rápidos cambios que se están operando en materia geopolítica en América Latina. Porque sabemos de unas semanas para acá, de las últimas semanas, una serie de hechos que se han venido suscitando, tanto, digamos, de forma autógena, ¿no?, como programadas desde el punto de vista electoral, pero que han implicado cambios importantes en muchos países del continente. Sí, en efecto. ¿Con quién vamos a estar hablando sobre este tema? ¿Quién mejor que hablar con un internacionalista para tratar estos problemas de geopolítica y toda la incidencia, por supuesto, en la parte económica de nuestro país? En este mediodía nos acompaña Isidro Pérez, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario y un agudo analista, por supuesto, sobre estos temas. Isidro, bienvenido, Isidro. Bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Él es del equipo de internacionalistas junto a Juan Guerra, de Un Mundo de Economía. Cada vez que necesitamos un aporte internacional, acudimos a ustedes. Exactamente, Isidro. Tal como lo dijo Fidel, ¿cuáles las implicaciones de estos cambios más que rápidos, violentos, que se vienen generando en algunos países, Bolivia, Chile, menos, eso hace que un poquito más de un mes, y su influencia con la crisis venezolana? Pero primero que todo, ¿a qué se deben esos cambios? Porque en Chile parece ser que los chilenos en el último mes, en los 2 últimos meses, se dieron cuenta que viven mal, que están muy mal. Sí, eso es contradictorio. Que contradictorio. Es más, hubo 2 periodos consecutivos por un gobierno socialista, como de la doctora Michelle Bachelet, y pareciera que todo esto fuera muy contradictorio. ¿Cómo podemos explicarlo? Cierto, de hecho, después de Pinochet, todos los gobiernos han sido de izquierda en Chile. Y con unas socialistas, protestas, hasta profanación de templos. Bueno, un desastre. Empecemos. Bueno, América Latina ha sufrido en las últimas horas algunas transformaciones bien importantes en el campo, digamos, político. La situación en América Central es bien importante, la situación puntual de El Salvador, de Panamá, Guatemala, nos da una lectura bien importante en cuanto a las transformaciones políticas que se dan en la región, en una región sumamente convulsionada en el orden social. En cuanto a América del Sur, es bien importante tomar en consideración no solo el caso de Venezuela, que viene siendo neurálgico con sus efectos en la región, sino los cambios ocurridos en el Ecuador, donde se da una transformación que muy pocos observadores regionales le han dado la importancia pertinente para lo que implica el cambio político hacia lo que algunos llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. De la Agenda 2030. De la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Correcto. Esto, por supuesto, que ha generado, digamos, unos efectos bien positivos en el comportamiento no solo de los países andinos, sino en el comportamiento de casi toda la América del Sur, en función de la política exterior, no solo del presidente ecuatoriano, sino del presidente Bolsonaro, del presidente Macri, del presidente Piñera e inclusive del presidente Iván Duque, dentro de ese consorcio de naciones que, por supuesto, no están, digamos, desde el punto de vista homogéneo, ofreciendo una diplomacia como se quisiera, teniendo como punto de partida el Grupo de Lima, que también tiene sus desequilibrios internos por lo que llaman el interés nacional. Pero es bien importante observar que no es solo Venezuela el punto neurálgico, sino que el punto neurálgico, como bien lo decía ahora, ha sido Ecuador, y en estos momentos el caso boliviano revienta la política exterior próxima del nuevo presidente argentino. ¿Por qué? Porque el Foro de Sao Paulo se divide en un momento, digamos,
importante para la América del Sur. Y eso deja por fuera, entre comillas, a dos países que son, digamos, decisivos en la toma de decisiones, valga la redundancia, en la agenda de la política regional, que es a Cuba y a Venezuela. Si en algo han estado claros el Grupo de Puebla, es en dejar por fuera, para aliviar un poco la crisis social, económica y política de la región. Eso va a generar, por supuesto, efectos en lo político, en lo económico y en lo social en las horas por venir. Eso lo queremos abordar en el otro segmento, cuáles son los efectos, ¿no?, que esto podría producir. Ahora, ve uno el comportamiento de lo que está ocurriendo en Chile, las próximas segunda vuelta electoral en Uruguay, y ve uno también un repunte, si se quiere, de una tendencia política contraria a la izquierda en el continente. Evidentemente hay una lucha, una puja ideológica continental, en la que tú estás señalando, quedan por fuera Venezuela y Cuba. Rapidito, ¿cómo ve el panorama político? Queda por fuera, bueno, bien importante, porque si queda Cuba y Venezuela por fuera, frente a las decisiones políticas, eso significa que se van a dar unos cambios inmediatos en Uruguay, por ejemplo. En el mismo Argentina no se va a poder hacer lo que se pensaba, definitivamente, y eso, por supuesto, va a aliviar la situación política en la región. Tendrán que hacer una coalición. Con más detalle en el próximo segmento. Vamos a hacer ahora una breve pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira. No se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos con más del Mundo de Economía. Hoy en miércoles de Dialoguemos estamos conversando con Isidro Pérez, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, para abordar temas de política internacional y de economía internacional en la que está inmersa Venezuela, y estamos hablando de la crisis venezolana y los rápidos cambios que se están operando en el tablero geopolítico latinoamericano. Isidro, cerrando el segmento anterior, estábamos hablando sobre, digamos, esos cambios políticos que se están efectivamente sucediendo en el continente y que pareciera, en alguna forma, pues evidentemente demuestra que hay una lucha ideológica entre la izquierda y, si se quiere, la derecha, como algunos denominan por allí, en el continente, en el que pudiera estar quedando por fuera Venezuela y Cuba. Y eso quería preguntarte, porque en ese sentido hay en los medios internacionales cualquier cantidad de acusaciones y de denuncias de que el gobierno venezolano actual de Nicolás Maduro y el gobierno cubano están detrás, operando mucho de estos protestas que se han presentado en el continente. Y venía entonces a preguntar qué está pasando entonces en términos políticos, para profundizar lo que estábamos cerrando, y preguntarte si efectivamente tiene tanto poder el régimen cubano y el régimen venezolano para influir en todo el continente. En un estudio que se acaba de hacer en los Estados Unidos, en un centro de investigación que no es la CIA ni el Pentágono, para que no crean que soy vocero de ellos, sino de algunas academias, están señalando que la presencia cubana y la presencia venezolana viene reforzada por la presencia rusa, porque ni Venezuela tiene los recursos económicos, logísticos, como los tiene Rusia en estos momentos, independientemente de su crisis interna también rusa, que tampoco es un secreto para nadie en el mundo. Pero la intromisión es rusa por la vía de Venezuela y por la vía de Cuba. Esa presencia, esa injerencia, digamos, extraterritorial de lo que es el territorio de influencia americano por la presencia rusa, se quiere desmantelar por la vía de Puebla. Esa es un poco la intención que han dicho algunos de los miembros del Grupo de Puebla dentro de las conversaciones, dentro de la agenda que ellos vienen desarrollando. Inclusive el cambio de la política exterior del nuevo presidente argentino pudiese, digamos, que modificar los intereses de la región en cuanto a la intromisión.
En cuanto a Venezuela, hay un punto bien importante que tampoco es un secreto para nadie, eso lo viene diciendo los organismos multilaterales, y es que Venezuela no tiene en estos momentos los recursos logísticos para continuar ejerciendo la política de intromisión que no sea lo dantesco que se observó en la embajada boliviana, perdón, en la embajada de Venezuela en Bolivia. En Bolivia, ajá. Un poco de gente ahí sospechosa, que el régimen sabe quiénes son, y que el mundo pudo observar la presencia de esos ciudadanos que no son diplomáticos, ni siquiera personal de la embajada, sino que son agentes. Pero esa es una política de vandalismo que ya el mundo está conociendo y que en el tiempo se agota, porque no tiene los recursos necesarios para mantener, digamos, ese tipo de actos vandálicos, que es un poco lo que se observa en Chile, que es un poco lo que se quiso observar en Bolivia y que afortunadamente... Y en Ecuador también. Y en Ecuador también. Que lo abortaron. Digamos, los órganos de seguridad del Estado, ecuatoriano, boliviano y chileno, pudieron, digamos, atacar sabiamente, oportunamente. Entonces, el problema, la pregunta tuya, Fidel, es bien importante porque es qué va a ocurrir con la política venezolana de intromisión, para ponerle un nombre, en la región. Eso aparentemente se está debilitando. Y el interés del Grupo de Puebla es que ese tipo de acciones se acaben en el tiempo, porque la izquierda latinoamericana está siendo golpeada no solo por sus acciones, sino por sus repercusiones, que son totalmente nefastas en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, en cuanto a lo político, en cuanto a lo cultural y en cuanto a lo tecnológico. La oferta, perdón Darcy, es muy miserable, es muy pobre en cuanto a estos objetivos, para hablar en términos de la Agenda 2030. Y en efecto es así, porque ¿qué propuesta pretenden llevarle, por ejemplo, el caso de Venezuela, el caso de Cuba y Rusia misma, que tiene una crisis económica, que no la está pasando bien, a los países de América, de Suramérica específicamente, en cuanto a un modelo de corte socialista? Si se pone en evidencia que ese modelo como tal fracasó, que fue nada más un planteamiento teórico-científico totalmente vetusto, pasado porque las realidades, las nuevas realidades de los capitales y de los mercados globales transnacionales son otras. Entonces, decir que Venezuela puede tener mucha influencia cuando en Venezuela pues no hay dinero, el gobierno ni el Estado como tal tienen dinero. Entonces, Isidro, ¿cómo tomar esos países, el caso de Venezuela, para seguir llevándolo, para implementarlo allá? Ejemplo de que, cuando exacto, aquí todo se está sucumbiendo y estamos implosionando en las miserias y en las ruinas más nefastas de toda la historia republicana. Claro, la región está caracterizada por una gran incertidumbre, una volatilidad, una polarización y una tendencia al populismo terrible. Eso está observado en todos, digamos, los rincones, los espacios, no solo académicos, sino públicos, las cámaras de comercio, las organizaciones gremiales, los sindicatos, todos están contextos de las características de la región. Por supuesto que los organismos internacionales, cuando uno ve las estadísticas del Banco Interamericano, puede observar el comportamiento de países como Argentina. En estos momentos hay una discusión bien importante, porque Macri recibe un país totalmente destrozado por el kirchnerismo y lo entrega con unos indicadores bien importantes. ¿Dónde están esos indicadores? Bueno, los organismos multilaterales los están publicando en estos momentos. Esa data la tiene el Banco Interamericano, la tiene la Corporación Andina de Fomento, la tiene el Banco Mundial, la tiene el Fondo Monetario Internacional. La pregunta que se están haciendo hoy los argentinos es si el nuevo presidente Fernández va a tener la capacidad de mantener esos indicadores económicos, sociales y políticos, digamos, hacia la productividad y hacia... Los equilibrios, todos los equilibrios macroeconómicos. Y que no se deteriore esto. Y que no se deteriore, exactamente. Tenemos que hacer un corte, Isidro, perdona, porque el tiempo en televisión es un tirano. Ya venimos, amigos, vamos a cumplir con unos compromisos y regresamos enseguida con Isidro Pérez, internacionalista, analizando el tema que estamos abordando internacional. Ya venimos.
estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, miércoles de Dialoguemos, conversando con Isidro Pérez, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario y un agudo analista sobre estos temas. Isidro, en el segmento anterior decíamos que lo que se debe buscar, y en la lógica, toda lógica formal, política, económica, social, es la estabilidad. Y por ende, en el plano económico, los equilibrios macroeconómicos que le garanticen el bienestar, el progreso, la tranquilidad y una calidad de vida bastante aceptable a toda una población. Entonces, ¿cómo explicar todo esto en el caso de los argentinos que tú decías? Ok, vuelven a votar por el kirchnerismo y entonces... pero volverán más adelante, a futuro, a pedir, a salir a la calle, a buscar, a pedir reformas porque ya no aguanta la inflación, la contracción, la devaluación y todo. ¿Qué ruta van a seguir? Exacto. Sí, la región está infectada de hace más o menos 60 años de un populismo grosero, asqueroso. Vulgar, y eso por supuesto que ha formado parte, o forma parte del ADN de los latinoamericanos. Eso no hay que negarlo. Ese populismo viene siendo, digamos, fortalecido por gobiernos como el argentino, el boliviano, el uruguayo, el venezolano, el cubano, el grupo del ALBA, que México ahora, el grupo del ALBA que por supuesto desaparece, el grupo de UNASUR que por supuesto desaparece, y se sigue manteniendo. Pero independientemente de ese cuadro necrofílico, que digamos y hasta satánico que está presente en América Latina, hay visos de una transformación bien importante. El gobierno, con sus debilidades que viene haciendo el doctor Iván Duque, lo que viene haciendo Bolsonaro en Brasil, y el trabajo que vino desarrollando Macri, le da a la región ciertas fortalezas para encaminarse hacia otro modelo. Por supuesto que esa discusión tampoco es fácil, no podemos llenar de falsas expectativas a la población, porque es un trabajo que debe comenzar en las comunidades, en las universidades, y todos estamos, para meternos dentro del paquete, infectados de populismo. Infectados de populismo porque ha habido petróleo, infectados de populismo porque en el caso argentino ha habido carne para exportar y cereales, y eso ha sostenido ese populismo. El caso mexicano, los mismos tratados de comercio han posibilitado ese populismo, inclusive desde los Estados Unidos, hay que decirlo hay que asumir con responsabilidad, ha sido responsables directos de mantener esas políticas nefastas hacia lo que implica el crecimiento, la innovación tecnológica, el desarrollo, y por supuesto que la región continúa infectada. Pero hay muchas esperanzas en la determinación, en la proactividad de centros de investigación, de formación, que vayamos la región toda hacia un nuevo paradigma de desarrollo competitivo, productivo, innovativo, etc. Y haciendo hincapié en esto, quería preguntarte también eso, Isidro, ¿qué escenario ves tú factible de configuración, digamos, de ese nuevo cuadro geopolítico en el continente? Te lo pregunto porque, a ver, uno ve al Grupo de Lima divagando, ¿no?, en los problemas internos que se le han generado. Ahorita, por ejemplo, están anunciadas protestas fuertes, aparentemente, en Colombia para esta semana. En fin, la Unión Europea dispersa en 1000 problemas, los Estados Unidos en lo propio. Entonces, ¿cómo ves tú el cuadro? Claro, los expertos hablan del nuevo orden económico mundial, no, lo que es un nuevo desorden. En eso hay que estar claro. De acuerdo. Nuevo desorden mundial bien importante, pero eso parece que es necesario en los países para dar lo que los marxistas llamaban en alguna oportunidad el salto cualitativo, y hacia eso se dirigen las economías. Por supuesto que hay mucha gente que habla del Grupo de Lima. El Grupo de Lima ha sido un grupo que ha hecho una política exterior regional bien importante, por lo menos de apoyo, de activa, que no podemos, digamos, descalificar en estos momentos. Y sigue siendo un grupo importantísimo en lo que significa e implica la política exterior regional. Calificados expertos del Grupo de Lima han estado, digamos, dedicándose a fortalecer las instituciones decaídas, a fortalecer la democracia, a fortalecer la participación ciudadana, y eso, por supuesto, es muy importante. Lamentamos, digamos, la decisión del presidente Iván Duque
de sustituir ese canciller que vale oro como ministro de Defensa, y eso por supuesto que debilita un poco la vocería en el Grupo de Lima, pero habrá, la nueva canciller tendrá que continuar con su discurso aprobatorio y, digamos, de apoyo a lo que significa la democracia latinoamericana. Y ponerse a nivel, sí. Y ponerse digamos, a esa altura, que yo creo que la doctora, la nueva canciller, pues seguirá haciendo ese trabajo bien importante en el Grupo de Lima. Y el resto de grupos, contacto en Europa, independientemente de su agenda, por supuesto que juega un papel también bien importante, independientemente de, como lo dice muy bien Fidel, de su agenda. Sí. Y de sus intereses. Bueno, intereses. sí. Así es. Bueno. Bueno, Isidro, caramba, muchísimas gracias por gracias. ayudarnos a entender. Y estaremos muy atentos Sí. con todos estos aconteceres dentro de la región para invitarte en próximas entregas. Así es. Sí, porque efectivamente el contexto internacional Bien. latinoamericano está en mucho movimiento. Sí, así es, amigos. Muchísimas gracias por su atención y ya saben que cada día la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Buen provecho, buena tarde.